Hola. Hola. Hola, ¿cómo les va? Hola. Bueno, disculpen la demora. Venía de otro lado. A ver. Bueno, estamos todos, ¿no? Sí, ya. Bien. Bueno, chicos, vamos a ver expropiación. El tema es bastante sencillo. Ustedes tienen dos lugares, aparte del libro, que muchas veces lo que sucede es que los libros de reales no tratan mucho este tema, porque es más una figura del derecho público que del derecho privado, entonces por ahí hay como una mención muy superflua. Sin embargo, me parece que lo que ustedes tienen que saber, más que nada, es la ley que regula la materia, y alguna comparación con la ley provincial. No sé si está en el material bibliográfico que se ha subido a la cátedra, pero seguramente en alguna de las páginas del centro de estudiantes deben estar. Hay un cuadro comparativo de la ley nacional a la ley provincial. El cuadro comparativo está bastante bueno, está bastante bien, está revisado, de hecho. Yo no recuerdo que tuviera errores. Con lo cual, con algo de ley, con la ley, con algún apunte que tomen de esta clase, más ese cuadro comparativo, si es que no está el tema en sus libros, van a estar bien preparados para rendir este punto. Este punto, si no me equivoco, son las bolillas 6 y 7, son los puntos 6 y 7, perdón, de la bolilla 7. Dentro de lo que es límites al dominio, si no me equivoco. No tengo acá un programa presente, pero bueno, es esos puntos. Bueno, a ver. Este tema de la expropiación lo ponemos ver dentro del marco de lo que es la inviolabilidad del derecho de propiedad, ¿no? Que como ustedes bien saben, está garantizado constitucionalmente. ¿Y dónde está garantizado constitucionalmente? A ver, ¿ustedes recuerdan? Los escucho. Pueden hablar. En el ¿En qué 17, artículo? Muy bien, en el artículo 17 de la Constitución Nacional. Es decir, el marco legal lo da la Constitución Nacional en el artículo 17, que habla sobre la inviolabilidad de la propiedad. Y dice que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Y sigue, la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Es decir, este artículo nos da la idea clara de cómo debe ser la expropiación. Es decir, tiene que ser calificada por ley. La calificación de ley es la calificación que da de utilidad pública, y además, para que se pueda avanzar en este proceso expropiatorio, tiene que haber una indemnización previa, ¿no? Teniendo en claro esto, la ley, la declaración de utilidad pública por parte de la ley y la indemnización previa, ya tenemos claro cómo es la figura de la expropiación, ¿no? Entonces, ahora después vamos a desmenuzar cómo se realiza este procedimiento expropiatorio, cómo lo hace la ley. Por otro lado, dice que sobre el Congreso se puede imponer contribuciones a las personas, ningún servicio personal es exigible, continúa, ¿no?, el artículo 17, sino en virtud de la ley o de la sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerda la ley. Acá habla de la garantía de los derechos literarios, ¿no?, de la propiedad intelectual, en realidad.
Y continúa con algo que me parece que es importante para diferenciarlo de la expropiación, que dice que la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Lo de la confiscación y lo de que ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie es importante tener en cuenta en este tema que ahora vamos a ver. Nosotros tenemos que entender que la idea de la inviolabilidad de la propiedad no significa que ésta tenga una absolutez, ni que la propiedad esté exenta de su función social. Lo que significa la inviolabilidad es que ni el Estado ni los particulares pueden dañarla, pueden turbarla, pueden desconocerla o desintegrarla, ¿no? La inviolabilidad se va a garantizar a partir de una serie de prohibiciones, en cuanto está marcada, por ejemplo, por el artículo 17, que nadie puede ser privado de su propiedad sino mediante sentencia fundada en ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal, dice también la Constitución Nacional, y además que dice que ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. ¿Qué es la confiscación? Para diferenciarlo de la expropiación. ¿Alguien lo tiene más o menos claro qué es la confiscación? ¿La toma de la propiedad por parte del Estado? La toma de la propiedad por parte del Estado. Bueno, sí, podría ser una pequeña definición. Graciela, ¿no? La que contestó. Sí. Bueno, sí, en realidad más que por el Estado, podríamos decir por el fisco. La confiscación es el apoderamiento de bienes de una persona, y bienes en un sentido muy, muy amplio, es decir, podríamos decir del patrimonio más que de bienes, de una persona por parte del fisco. Es importante porque la confiscación es una figura histórica que se le aplicaba a los adversarios políticos cuando eran vencidos en las guerras independentistas, o en realidad más que independentistas, las guerras civiles que sufrimos en los años, en el 1800, después del 1816 o después de 1824, en estas guerras entre unitarios y federales. Bueno, el vencido muchas veces era, si no lo mataban, lo expulsaban y lo confiscaban. Se le quedaban con los bienes. Entonces, esto la Constitución de 1853, 1860, lo eliminó como un castigo. Y es importante esta idea de que se elimina la confiscación, porque ustedes seguramente en más de una oportunidad habrán escuchado que tal o cual impuesto resulta confiscatorio. Entonces, cuando ustedes le cobran determinado impuesto más de lo debido, en un porcentaje muy alto de sus ingresos, lo que habitualmente se dice es que eso es confiscatorio, y por lo tanto, ese impuesto que resulta confiscatorio resulta inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional dice que la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Entonces, como sanción penal, la confiscación está prohibida. Después, obviamente, será una cuestión de apreciación judicial en qué porcentaje un impuesto puede resultar o no confiscatorio. O no confiscatorio. Bien. Fíjense que dice que esta confiscación, dice, queda eliminada del Código Penal. Con lo cual podríamos decir, bueno, entonces queda eliminada para el delincuente, es decir, para aquel que cometió un delito, o en el caso, digo, histórico, que queda enemigo del vencedor, si se le aplicaba una sanción penal, quedaba eliminada. Pero el que no cometía delito, ¿estaba prohibido? Y bueno, con más razón, si al delincuente está prohibido confiscarlo,
aquel que no es delincuente, con más razón, está también prohibido, ¿no? El alcance es amplio. Entonces, el principio que surge de ahí impone siempre indemnizar cada vez que se le priva a alguien de su propiedad. Es decir, yo te puedo sacar el porcentaje que sea de tus bienes, de tu patrimonio. Ahora, si ese porcentaje es muy elevado y es confiscatorio, yo debería indemnizarte, porque te estoy generando un daño. Entonces, para ir terminando con el tema de la confiscación como pena y represalia queda abolido del código y de la legislación argentina. Pero hay otra figura que es parecida a la confiscación, que es parecida a la expropiación, que es el decomiso. El decomiso de objetos particulares que muchas veces son, no muchas veces, sino que son en realidad producto o instrumento del delito. Y acá ustedes lo pueden emparentar cuando hay un avance por una causa, por lavado de dinero, lo primero que se hace es decomisar los bienes. A veces se ponen en embargo. Esa es como una medida cautelar, es decir, se embargan o se secuestran a los efectos de que no puedan ser vendidos o malgastados o dados y que desaparezcan de la garantía de pago al Estado, ¿no? Porque si hay lavado de dinero, claramente lo que hubo es un lavado, es una evasión al Estado, al fisco. Entonces, el decomiso sí es una figura admitida por la legislación y es cuando se realiza sobre bienes que son producto o instrumento del delito. Estos bienes mal habidos, lo que hace la justicia cuando se determina que hay un delito y que producto de ese delito se consiguió determinados bienes, es decomisarlos, es decir, pasarlos a la órbita del Estado. El Estado podrá rematarlos o quedárselo. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy por hoy el Estado provincial, nacional y municipal, por ejemplo, tiene muchos autos, muchos vehículos, muchos bienes, que son producto de decomisos a bandas narcotraficantes. A bandas narcos que han, bueno, obviamente los han agarrado, les han determinado una pena y el Estado se quedó con esos vehículos, ¿no? Previa sanción. Si mal no recuerdan, hace un par de años se discutió incluso la cuestión civil de qué hacer con esos bienes, productos de ilícitos, particularmente se discutía con la causa de Lázaro Báez, ¿no? con los bienes de la corrupción. Y ahí había todo un debate público, si debía o no, había que esperar la sanción penal, o se podía ir por vía civil contra esos bienes. Bueno, es una discusión que ahora no nos vamos a meter, pero para que ustedes identifiquen, digo, porque lo importante de que cuando ustedes estudian estas materias es que vean cuál es el viso de realidad. No estamos discutiendo sobre el sexo de los ángeles, digo, estamos discutiendo sobre cuestiones que tienen una aplicación en concreto. Y el tema de la expropiación, en la Argentina de los últimos 15 o 20 años, es un tema muy en boga. Digo, ustedes recordarán la expropiación de Chicone, recordarán la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Bueno, varios de estas cuestiones se han discutido en la Argentina en los últimos años. Y vamos a ver también en el transcurso de esta clase que no es un tema solamente de índole nacional, sino que también tiene sus implicancias en el municipio de General Pueyrredón particularmente. Bueno, entonces, lo primero es que yo quiero que diferencien es la expropiación del decomiso y de la confiscación. Tres figuras parecidas que van sobre los bienes de las personas, pero que tienen diferentes implicancias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, o diría, eso en segundo lugar, y en primer lugar diría que la expropiación, que es la figura que hoy nos ocupa, tiene un fundamento constitucional, que es la garantía de la inviolabilidad del derecho de propiedad, garantizado por el artículo 17, también obviamente
por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes de la nación, dice, gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, y dice, de usar y disponer de su propiedad. Es decir, el derecho de propiedad podríamos decir que está garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y el derecho de la inviolabilidad de la propiedad está garantizado por el 17. Porque el 14 es el que nos dice que tenemos derecho a usar y disponer de nuestra propiedad. Bien, sigamos un poquito más para adelante. Bueno, esto lo voy a mencionar como para que lo tengan en cuenta, que tiene que ver con la naturaleza jurídica de la expropiación. Se ha debatido mucho sobre esta naturaleza jurídica y este debate con el Código Civil y Comercial actual ha quedado un poco relegado. ¿Por qué? Porque con el Código de Vélez había algunos artículos que nos daban lugar a pensar que la expropiación podía llegar a ser considerada una figura del derecho privado. Entonces tenemos como diferentes teorías. Tenemos una teoría privatista o de la compraventa forzosa, como se mencionó en su momento, producto del artículo 1324, inciso 1 del Código de Vélez Arfield, que cuando hablaba sobre la venta forzosa, mencionaba la expropiación. Mencionaba la expropiación. Noelia, ¿hablaste? 1324, sí, inciso primero. 1324, inciso primero. ¿Se te cortó? ¿Algo más? ¿Noelia? No, está bien, gracias. Bien, bárbaro. Me tomo un mate porque tengo la boca seca. Bien. Entonces, esta teoría privatista se fundaba principalmente en este artículo. Decía, bueno, es una figura típica del derecho privado porque Vélez Arfield la considera dentro del código y además la considera, su naturaleza jurídica para Vélez es considerada una compraventa forzosa, donde trata a la persona, al dueño de la propiedad, al propietario, como el vendedor y al Estado como un comprador, donde este vendedor se ve forzado a venderle sí o sí al Estado bajo determinadas circunstancias, ¿no? Más allá de la declaración de utilidad pública, de la indemnización previa y demás, se ve obligado a venderle. Bien, además decía que como la expropiación incidía sobre la propiedad privada, la naturaleza jurídica se veía afectada por esta realidad de que aplicaba el derecho privado. Había, por otro lado, consideraban que se trataba de un acto jurídico bilateral, de naturaleza contractual, el contrato, esto que yo les decía, el particular como vendedor, el Estado como comprador, 1137 del Código Civil de Vélez, hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Acá, más que ponerse de acuerdo, se veía forzado una de la persona, ¿no? Entonces se hablaba de un típico contrato, un contrato comercial o de compraventa forzosa. Yo por ahí me distraigo porque me aparecen los carteles de que hay alguien que quiere entrar a clase. Bien. Sin embargo, digo, la crítica que se le hace a esta figura de la compraventa decía que en realidad esto no era una compraventa forzosa, más allá de lo que decía Vélez. Primero porque la indemnización era previa, y generalmente, digo, en el derecho privado la indemnización es a posteriori, es decir, es cuando producido el daño, la determinación de cuál es el daño y la indemnización correspondiente.
En segundo lugar, porque era el único artículo que mencionaba la expropiación en el Código Velezano. Y después todas las reglas de esta materia estaban dentro de lo que era el derecho administrativo. Con lo cual, toda la figura, la figura de la relación del particular con el Estado era propia del derecho administrativo. Estaba arreglado por el derecho administrativo. Entonces, no, era medio difícil justificar la idea de una figura de derecho privado de compraventa forzosa. Hay una teoría mixta, que dice que se parte de la expropiación como una figura del derecho público y en parte también es una figura del derecho privado. Del derecho público tiene que ver con todo lo relativo a la calificación de utilidad pública y la actividad administrativa posterior, esto que yo decía de la crítica, decía, la calificación de utilidad pública, ¿quién la da? ¿El privado? No, la da el Estado, es decir, lo hace el Congreso de la Nación, que determina la utilidad pública de una propiedad. Y por otro lado, toda la actividad administrativa desarrollada a partir de esa situación era también de derecho administrativo, de derecho público. Y en parte dice, bueno, y en parte es de derecho privado, todo lo relativo a qué? A la indemnización, a la determinación de esa indemnización y el pago de lo mismo, y a la transferencia a la propiedad. También, digo, la crítica por ahí la vamos a encontrar finalmente a estas figuras, tanto la privatista como la mixta, en la teoría publicista o de derecho público, ¿no? Que considera la expropiación como una figura de derecho público en todo su proceso, incluso en la indemnización, porque todo lo que concierne a la transferencia del dominio de la cosa expropiada, pasa por el derecho público y no por un acuerdo de particulares, ¿no? La expropiación es un caso típico de responsabilidad del Estado por actividad legítima. La expropiación es un caso típico de actividad del Estado por actividad legítima. Y siendo responsabilidad del Estado por su actividad legítima, es un instituto propio del derecho público. Es lógico que tanto la expropiación como su indemnización, la indemnización, estén en el marco del derecho público. Les decía, cuando se trata de indemnización por la actividad lícita o por la responsabilidad lícita del Estado, esta indemnización es a priori, es anterior y no es a posteriori. Es decir, no es determinado el daño, indemnizo, como sucede en el derecho privado, sino que se fija antes esa indemnización, más allá de que esa fijación puede ser discutida y debatida en juicio, ¿no? A través de un procedimiento que vamos a ver. Pero es anterior. Primero te pago y después me quedo con la cosa. No es al revés. El derecho a cobrar la indemnización surge de la misma Constitución Nacional, en los artículos 14 y 17, con lo cual es un derecho subjetivo de carácter público, que nada tiene que ver con el derecho privado. Y por decir otro fundamento, bueno, ustedes pueden encontrar algunos más. Siempre fueron normas de derecho público las que regularon la materia indemnizatoria y expropietaria. Nadie tachó de inconstitucionalidad por esto. El artículo 2611 del Código de Vélez decía una frase que por ahí a ustedes ahora cuando están estudiando límites al dominio han encontrado un artículo parecido que decía: las restricciones impuestas al dominio privado solo en el interés público, son regidas por el derecho administrativo, con lo cual era el marco legal que nos decía, esta es una figura de derecho público, porque si la restricción es impuesta
por el interés público, como lo es la expropiación, porque la expropiación tiene esta declaración de utilidad pública, por lo tanto es regido por el derecho administrativo. ¿Qué pasó hoy en el código? Bueno, estos artículos se derogaron. La idea de la compraventa forzosa se derogó, o al menos se derogó la parte que hablaba sobre la expropiación. El artículo que hoy tenemos que mirar es el 1970, que dice que las limitaciones impuestas al dominio, muy parecido al 2611, las limitaciones impuestas al dominio privado en interés público están regidas por el derecho administrativo. Entonces, con eso, nosotros más o menos tenemos en claro que se trata de una figura típica del derecho público. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de expropiación? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta primero es la causa expropiante o el fin de la expropiación. Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta, es decir, la declaración de utilidad pública. ¿Por qué se declara que esto es una situación de utilidad pública? Tenemos que tener en cuenta quiénes son los sujetos de esta expropiación. Es decir, quién es el sujeto expropiante y quién es el sujeto expropiado. Obviamente, como un tercer elemento, debemos tener en cuenta cuál es el objeto de esta expropiación. Otro elemento a tener en cuenta es la indemnización, es decir, qué compone la indemnización. Y finalmente, cómo funciona ese procedimiento expropiatorio. Digo, si nosotros tenemos esquematizado estos 5 puntos, es decir, la causa, la utilidad pública, ¿no? Los sujetos, el objeto, la indemnización y el procedimiento, hacemos un recorrido prácticamente por toda la ley. Eso nos ayuda a decir, bueno, ¿cuál es? Si uno va a dar expropiación, dice, bueno, yo voy a hablar de expropiación, voy a hablar de estos temas. Y se les va a preguntar sobre esos temas. Bien, vayamos al primero de estos elementos. Cuando hablamos de la causa, la utilidad pública. Utilidad, obviamente, hablamos de una aptitud que tienen ciertos bienes para satisfacer determinadas necesidades de las personas, ¿no? Por algo, una cosa es útil porque satisface la necesidad de esa persona que la necesita. Pero además esta utilidad es pública. Es decir, ya no satisface la necesidad de una persona, sino que de una comunidad. Entonces, hablamos que la utilidad pública es la satisfacción de una necesidad comunitaria, social, poblacional. La ley que regula esto, que regla la materia expropiación, el tema de expropiación a nivel nacional es la 21.499. Esa es la ley que ustedes que tienen que tener en cuenta. Y esta ley nacional habla de bien común para conceptualizar la calificación de utilidad pública. A diferencia de las viejas leyes, o de cuando esto recién arrancaba, que hablaba de utilidad pública, y que hablaba y hacía referencia particularmente a obras públicas. Por ahí. Uno cuando pensaba en que se expropiaba algo, lo pensaba que expropiaban, qué sé yo, determinada cantidad de campos para construir una represa. Entonces la utilidad pública era para una obra pública. Pero también este concepto se fue ampliando a temas de salubridad pública, luego al perfeccionamiento social, y así siguió a una calificación más amplia de bien común. Y bien común es algo mucho más amplio. Y ahí yo me meto, por ejemplo, bueno, a ver, cuando se planteó expropiar Chicone, era que se trataba de defender ¿saben lo que es Chicone? Yo hablo con una naturalidad terrible, pero es algo Sí, que pasó por ahí hace 6 años. sí, profe. Sí, saben, ¿no? Estamos todas, leemos todos los diarios, ¿no? Bien. Sí, claro.
cuando se expropió Chicone, lo que se planteaba era que lo que se estaba defendiendo era la soberanía de la moneda nacional. No me voy a meter en la subjetividad de si eso es cierto o no, o las razones por las cuales se quería expropiar Chicone y demás, pero bueno, lo que se argumentaba era la soberanía de la moneda nacional, con lo cual podemos pensar que ahí hay un bien común, ¿no? Que tiene que ver con la estabilidad de nuestra moneda, más allá que era Chicone Calcográfica, era una imprenta, ¿no? Con lo cual, dije que no me iba a meter en estos temas. Pero bueno, nada, fíjense la idea de bien común. Pero yo voy a ir a un tema más concreto de la ciudad de Mar del Plata, que para que ustedes lo tengan en cuenta, porque si no uno piensa en la expropiación de aerolíneas, que tenía que ver con la soberanía de los vuelos y demás. Pero voy a ir a un tema bien concreto en Mar del Plata. En Mar del Plata hace unos años hubo procedimientos con algunos allanamientos o investigación de trata de personas y se terminó determinando que un lugar que era emblemático en la prostitución, que era la Casita Azul, bueno, obviamente a los dueños de esos lugares se determinó que había explotación y trata de personas, se les secuestraron los lugares, se le embargaron y demás, pero ese lugar que resultaba ser emblemático, el Estado o las organizaciones de derechos humanos y que peleaban por todas estas cuestiones impulsaron la idea de la expropiación del lugar físico donde funcionaba ese prostíbulo, para que ahí funcione una casa que fuera un centro de atención a las víctimas de trata de personas. Entonces, fíjense que la idea y ese proceso expropiatorio hoy por hoy está dentro de la legislatura provincial. Todavía no se ha terminado, Dios quiera que termine cuanto antes, porque la verdad eso sería un gran logro. Pero bueno, fíjense que el bien común tenía que ver con trabajar todas cuestiones de género, de combatir determinado tipo de delitos, como es la explotación sexual. Y bueno, ahí la utilidad pública es algo más, si se quiere, más subjetivo, ¿no? Pero es para el bien común, no es la represa, no es algo que vamos a ver en concreto que funcione. A eso me refiero, y por eso hablo de esta idea de bien común. En la idea, me parece, de la Casita Azul, ese proceso expropiatorio está. Bueno, hoy también hay otros procesos expropiatorios en la ciudad, como por ejemplo la cooperativa Nuevo Amanecer. En la Nuevo Amanecer, el Amanecer, la empresa El Amanecer, la empresa láctea El Amanecer, los dueños la vaciaron y quedó en manos de los trabajadores. Bueno, los trabajadores hoy por hoy están peleando el proceso expropiatorio, es decir, que la empresa, fíjense, la empresa, algo societario, sea expropiada y que esa expropiación se la pongan a disposición de los trabajadores, para conservar, en este caso, las fuentes de trabajo, ¿no? Graciela, vos te vi levantar la mano, me pareció, Graciela Funes. Sí, era por ese ejemplo que le puse ahí en el chat, algo muy actual. Sí, la planta de pretratamiento de Camet, la nueva, fue expropiada hace muy poco tiempo, también con un proceso También, de utilidad pública y todo lo demás. Así es, sí. Bueno, hay como muchos ejemplos, ¿no? En la ciudad también. Bien. A ver, ¿cuáles son los requisitos para declarar esta utilidad pública? Bueno, primero la calificación por ley. Formalmente la calificación por ley. ¿Quién hace esta calificación? Claramente el Congreso de la Nación Argentina. O en su caso, si se trata de una expropiación de carácter provincial, las legislaturas provinciales. Entonces son el Congreso provincial, nacional, los que califican la utilidad pública. Obviamente que esta calificación de utilidad pública debe responder a una necesidad real de la comunidad. En eso es el debate siempre donde se discute mucho, es decir, ¿hay una necesidad o no hay una necesidad de la sociedad? En algunos casos está muy claro, en otros no tanto. Pero además esta calificación puede ser revisable judicialmente, lo cual no es poco.
puede revisarla. Es decir, uno puede ir a la justicia y decirle, mire, señor juez, esto que dicen que es de utilidad pública no lo sería, o está mal hecha la ley. Obviamente, toda ley es revisable por el Poder Judicial. La calificación de utilidad pública podrá ser genérica, pero también puede ser específica. Genérica es cuando no esté el bien no esté determinado, y específica es cuando el bien está determinado con precisión. Y esto es todo cuanto tenemos que saber sobre la calificación de utilidad pública. Al igual que le comento a Graciela, que me comentó algo por chat, le digo a los demás, interrúmpanme, porque yo por ahí no le presto atención al chat. Prefiero que me pregunten, me interrumpan. Bien, ¿quiénes son los sujetos de la expropiación? El expropiante y el expropiado. Bueno, el expropiado, digo, por ahí es más claro, ¿no? Es el titular del bien. Ese titular puede ser persona física o persona jurídica, ¿no? Entonces, y pueden ser personas si son personas jurídicas, pueden ser de dominio público o privado, ¿no? Puede ser una sociedad, pero también el Estado Nacional puede expropiar un bien del Estado municipal o del Estado provincial. Incluso al revés. Después lo vamos a ver. Más allá de que muchas veces estas cosas no llegan a la expropiación, sino que hay una especie de transferencia de bienes del Estado de un espacio al otro. Pero bueno, la ley lo permite. El expropiante es el sujeto activo, ¿no? El expropiante es el sujeto activo, y dentro de los sujetos activos podríamos mencionar una especie de sujetos originarios. Yo no sé si la ley lo menciona así, pero sí tenerlo en cuenta. Que son la nación y las provincias, quienes pueden expropiar, y sujetos derivados, que son las municipalidades y entes autárquicos, para los cuales en esos casos tiene que estar autorizado, es decir, un ente autárquico tiene que estar autorizado por las leyes que los crean, o sus leyes orgánicas. La provincia de Buenos Aires, la realidad que las municipalidades no estarían facultadas para hacerlo porque no gozan de plena autonomía municipal. Entonces no podrían hacer. Un ente autárquico, si sus leyes orgánicas se lo permiten, quizás sí lo podría hacer, convertirse en un sujeto derivado de expropiación. Más allá de que, digo, necesitamos de esta ley siempre que dicta el Congreso, ¿no? ¿Qué ente autárquico imaginan? ¿Qué ente autárquico imaginan? ¿Conocen algún ente autárquico? Sí, la facultad. La facultad, muy bien, profe. la universidad. La universidad, perdón. La universidad, es decir, está bien, está claro a dónde ibas. La universidad contiene las facultades, pero la universidad son autónomas y autárquicas. Recordemos, esto es reformismo puro. Yo soy un reformista, así que con eso conmigo no se jode. Las universidades son autónomas y autárquicas. Entonces, ahí tenemos uno. Bueno, después tenemos organismos públicos, digo, YPF es un ente autárquico. Tenemos un montón de empresas del Estado que son autárquicas, es decir, que generan su propio presupuesto, tienen su propio financiamiento y demás. Bueno, y manejan sus propios recursos. El sujeto apropiado, bueno, el sujeto... habíamos dicho, el sujeto pasivo va a ser el titular del bien, que puede ser, ya les decía, personas físicas o jurídicas, y que pueden ser de derecho público o derecho privado, y que, bueno, nada, la nación puede expropiar a las provincias, y excepcionalmente también las provincias podrían expropiar bienes de la nación. Vimos dos cosas, vimos la utilidad, vimos
los sujetos, y ahora vamos a entrar a otro de los elementos que es el objeto expropiado. Es decir, ¿qué expropiamos? Ahí va indisolublemente, con el objeto, indisolublemente asociado el concepto de propiedad. Y el concepto de propiedad no es un concepto restringido, sino que es un concepto amplio. Y tan amplio que es el que da la Constitución Nacional, no la Constitución Nacional, perdón, es la Corte Suprema de Justicia, cuando lo define como aquel interés del hombre, excluyendo su persona, su vida y su libertad. Es decir, cualquier interés apreciable, algo así dice, cualquier interés apreciable por el hombre, fuera de su persona, de su vida y su libertad. Todo eso compone el concepto amplio de libertad, ¿no? Ustedes seguramente, de libertad, perdón, de propiedad. Seguramente ese concepto ustedes lo deben haber visto, si no lo vieron en Constitucional, lo vieron en Derechos Humanos, que es un concepto que ya viene de la Corte de Estados Unidos, ¿no? Que la Corte Suprema de Justicia Nacional nuestra lo toma, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este concepto amplio de propiedad, cualquier afectación a un derecho que sea referido a una cosa, a un bien, a un objeto material, a un objeto inmaterial, requiere inexcusablemente la declaración previa de utilidad pública y la indemnización previa también. Entonces, cualquier afectación a estos derechos que se refieran a una cosa, un bien material o un objeto material o inmaterial, requiere sí o sí la declaración de utilidad pública y la indemnización previa. Entonces, ¿qué podemos expropiar? Bueno, si yo fui tan amplio en esto, podemos decir que inmuebles, muebles, automóviles, buques, derechos emergentes de contratos, la fuerza hidráulica, bueno, tantas cosas como uno piense. Después hay casos especiales, ¿no? Podríamos expropiar las embajadas extranjeras. Bueno, y no sé, piensen que las embajadas en realidad son pedazos de territorio del Estado extranjero en nuestro espacio. Con lo cual algunos autores como Marienhoff van a decir no, es imposible que el Estado nacional expropie parte de los estados extranjeros, porque en definitiva esa embajada es parte de un estado extranjero. Para Majorano, por ejemplo, otro autor, dice que sí, que se podría, porque no se limita exclusivamente a los bienes que nosotros conocemos, sino también con un procedimiento administrativo de avenimiento, por ejemplo, que ahora vamos a ver, se podría expropiar. Bueno, los bienes de dominio público, de nación y de provincia, esto que yo les mencionaba, bueno, el espacio aéreo, los subsuelos. Bueno, hay como determinadas situaciones que merecen algún tipo de discusión más larga, que por ahí no la vamos a ver en esta clase. Pero a mí lo que sí me interesa es esta idea de la amplitud de lo que se puede expropiar. Bien. La indemnización. La indemnización. Bien. Si bien el Estado, al expropiar, ejerce la facultad atribuida ¿por quién? Por la Constitución Nacional y obviamente por la ley, que habíamos dicho hoy, la 21.499, la adquisición del dominio sobre el bien desapropiado requiere una condición. Requiere una condición, que esta desafectación o este desapoderamiento de la propiedad de la otra persona se genera sin un daño concreto, ¿no? Con lo cual la indemnización, en este caso, importa una compensación económica, fíjense esto, importa una compensación económica debido al sacrificio impuesto al propietario
en miras de la utilidad pública que yo tengo. Es decir, te compenso económicamente por este sacrificio que vos estás haciendo en favor de la comunidad. Y ese valor, bueno, hay maneras de determinarlo. Es decir, bueno, ¿cuánto vale ese sacrificio? ¿Cuánto vale ese sacrificio? ¿Es solamente los daños y perjuicios que podrías sufrir vos por no tener más la propiedad? ¿Es el valor llave? ¿Es el valor sentimental que vos tenés sobre, pero resulta que ese es el campo que compraron mis abuelos con tanto sacrificio, entonces para mí tiene un valor mucho más importante que el valor de mercado? Bueno, la verdad es que el concepto indemnizatorio tiene algunos elementos que hay que tener en cuenta. Primero, el valor objetivo del bien. Es decir, no me importa lo que vos lo querés a ese bien. Vamos a ver cuánto vale en el mercado ese bien. Otro concepto, valor objetivo del bien. Fíjense los conceptos que componen la indemnización. El valor objetivo del bien. Los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Es decir, yo por no tener el campo dejo de ganar tanto dinero el mes que viene, o a partir de ahora. La depreciación monetaria, obviamente, porque piensen que entre el que se genera el proceso expropiante, que se determina en indemnización, y hasta que me dan la plata, pasan años a veces, ¿no? Fíjense, los casos que yo le mencioné, casi ninguno está terminado. Y fíjense las cosas que han pasado con la moneda argentina en los últimos, diría, años, 2 años, 3, 4, bueno, miren los años que quieran para atrás y van a fijarse que siempre se fue perdiendo peso nuestro peso, valga la redundancia. Entonces, valor objetivo del bien, daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación, depreciación monetaria, los intereses, otro ítem que compone la indemnización, y las mejoras necesarias, obviamente. Esas mejoras necesarias, no las útiles, sino aquellas necesarias que hacen a la conservación del bien, ¿no? Esas mejoras que hacen a la conservación del bien son también parte de la indemnización. Es decir, si a mí, para mantener esta casa, tuve que arreglar el techo porque si no se venía abajo y lo tuve que hacer antes de que me entreguen la plata, bueno, después págamelo. Entonces, el valor objetivo lo va a determinar ¿quién? Bueno, lo va a determinar un tribunal de tasación siempre. Se deberá prisar, obviamente que hay un criterio técnico que va a resultar de lo que vale en el mercado, del criterio de la oferta y la demanda. Ese criterio, ¿a cuándo se toma? Y bueno, al momento de la disposición. Al momento de la disposición. Piensen que en los plazos de la expropiación o en el proceso expropiatorio, uno tiene la declaración de utilidad pública, se inicia el juicio de expropiación, se hace una evaluación por el Tribunal de Tasaciones, se hace la disposición y se hace la sentencia. Bueno, al momento de la disposición, en ese cuarto paso, voy a determinar cuánto le debo. ¿Alguna pregunta? Bueno, les decía, daños que sean consecuencia inmediata y directa de la expropiación. Esto es una cuestión claramente de hecho, determinar en el momento, no en todos los casos va a ser igual. En algunos casos por ahí no hay daño, y en otros sí. La depreciación monetaria con sus intereses y las mejoras necesarias en esto que yo les decía que hacen a la necesidad de mantener en buen estado el bien para que sirva para la utilidad que se le piensa dar. Bien. Habíamos hablado, como otro de los elementos, el procedimiento expropiatorio, ¿no? Para tener en cuenta. Habíamos hablado la utilidad pública, los sujetos, el objeto, la indemnización y el procedimiento
expropiatorio. El procedimiento puede ser un procedimiento judicial o un procedimiento extrajudicial. El procedimiento extrajudicial se llama avenimiento. Se llama avenimiento o cesión amistosa, si lo quisieran mencionar de otra manera. Con lo cual, si a ustedes en el parcial les dicen, ¿me puede hablar un poco de expropiación? ¿Me habla del avenimiento? Bueno, lo primero que ustedes van a decir en esa respuesta es sí, el avenimiento es el proceso extrajudicial. O el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo. El judicial después lo vemos. El procedimiento administrativo de avenimiento, ¿cómo funciona? Bueno, acá el expropiante, pensemos que a este procedimiento llegamos ya, tenemos la ley, tenemos la ley que declara la utilidad pública. Por lo tanto, ahí, bueno, voy y le digo a la persona que le voy a expropiar, bueno, ya tengo la ley que me da la facultad de quedarme con tu bien, con tus bienes, por lo tanto, mira, yo te ofrezco tanta plata, ¿no? Muy vulgarmente, o claramente que esto es de otra forma, pero para que ustedes lo tengan más o menos en cuenta. Entonces, el expropiante, si lo quieren decir mejor, ofrece al expropiado una determinada cantidad de dinero. Si el expropiado acepta, el avenimiento queda concluido, sin necesidad de acudir a una sede judicial. El Estado te ofrece un dinero, vos le decís que sí, y bueno, después se determinará cómo te pagan, cómo te hacen el pago de eso. Pero no tengo que pasar por la justicia. Luego, el Poder Ejecutivo, obviamente, digo, esto hay un ofrecimiento, hay una aceptación, y hay una declaración, hay un acto, no sé si vieron administrativo, pero hay un acto administrativo que determina que se llegó a un avenimiento, a un acuerdo con el expropiado para pagarle determinada cantidad de dinero. Ahora, ¿el Estado ofrece cualquier plata, la que se le ocurre? No, no ofrece cualquier plata y la que se le ocurre. El Estado en realidad lo que hace es confiar en oficinas técnicas especializadas. Esto que yo les hablaba, de decir, bueno, ¿quién tasa esto? ¿Quién es el tasador? Bueno, si se trata de un inmueble, va a estar el Tribunal de Tasaciones de la Nación. El Tribunal de Tasaciones de la Nación va a decir, bueno, este inmueble vale tanta plata, ¿no? Entonces, ese valor máximo estimado por el Tribunal de Tasaciones sobre los bienes inmuebles se incrementa en un 10%. Algo similar sucede cuando uno va a una sucesión cuando se tasa el bien, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que fija el Tribunal de Tasaciones se incrementa un 10%. Y si no fuera un bien inmueble, bueno, se recurrirá a oficinas de tasación especializadas que determinarán el valor de esos bienes, de cuánto valen, qué valor pueden tener en el mercado, o a especialistas si no son oficinas, ¿no? Si tuviéramos que, por ejemplo, miren, vamos a expropiar la biblioteca qué sé yo, de Borges, toda la biblioteca de Borges, porque eso hace al patrimonio cultural de la Argentina. Bueno, obviamente que va a haber una oficina especializada o peritos especializados que van a decir, bueno, esa biblioteca, porque es Borges, porque es fulanito de tal, vale tanto. Y eso se va a determinar. Bien. Si no se ponen de acuerdo, si no hay avenimiento, si no hay un proceso de avenimiento, hay un proceso judicial. Es decir, no te acepto lo que me ofreces, vamos a la justicia. Es decir, cuando fracasa esta cesión amistosa, se debe recurrir indefectiblemente a la justicia. Por eso esto que decía la Constitución Nacional en el artículo 17, la propiedad es inviolable,
y el particular solo puede ser privado de ella en función o en virtud de una sentencia fundada en ley. Profe, una pregunta. Sí. Una pregunta. En el caso del avenimiento, ¿hay oficinas u organismos especiales que realizan el proceso? Porque acá yo lo que anoté es el Tribunal de Tasación del Estado. O puede ser un particular en nombre de... No, esto es del Estado. No, en el avenimiento hay un procedimiento administrativo que se va a iniciar seguramente por el ministerio o el ente que pretenda quedarse con ese bien. ¿No? ¿Se entiende? Es decir, si este bien va, por ejemplo, vamos a poner la casita azul. Claro, este bien va a ejemplo, quedar en manos lo va a administrar no la provincia, lo va a administrar, pasa a la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de tal cosa. Bueno, va a ser ese organismo el que lleve el proceso de avenimiento seguramente. Ah, bien. ¿Está claro? Sí, que arme sí, el expediente. Que arme el expediente. Perfecto. ¿No? Gracias. Porque es un expediente administrativo. Puede correr por Hacienda, la verdad por ahí yo me pierdo cuál sería el organismo encargado de llevar ese expediente administrativo. Va a depender mucho de cuál es el curso que le dé cada uno de los estados. Por ahí en la provincia de Buenos Aires va por Hacienda, en otra va por otro lado, ¿viste? Depende la gestión también. Claro. Lo que sí es importante es que cualquiera que lo haga, claro, lo importante acá es que cualquiera que lo haga le va a pedir al Tribunal de Tasaciones de la Nación, si estamos hablando de una expropiación nacional, sino en el Tribunal de Tasaciones provincial, que también existe, le va a pedir que determine cuánto vale. Que determine cuánto vale. Si se trata de un inmueble. Y si no se trata de un inmueble, se trata de otro tipo de bien, bueno, habrá que fijarse si hay oficinas públicas especializadas, pero también se podría recurrir a un privado. Lo contrato y le digo que me lo tase. Después, si la otra parte, el expropiado, me dice, yo estoy de acuerdo con esto que dijo, que vale tanto, listo, se terminó. Ahí quedamos, acto administrativo, diciendo que hay sentencia de avenimiento administrativo y se resuelve. ¿Está claro? Bien, ahora, gracias, si el expropiado dice, no estoy de acuerdo, no me gusta lo que dijo el Tribunal de Tasación, no me gusta lo que dijo el perito, no me satisface para nada el monto que me quieren pagar, bueno, vamos a juicio. Y ahí entra el otro procedimiento que es el judicial. Traslado de la demanda al demandado, los plazos que dice la ley, bueno, fíjense ahí, entre nación y provincia es bastante parecido, las dos leyes. Plazo, yo les estoy dando por la ley nacional, pero pueden leer por la ley provincial también. Lo tienen que leer porque la realidad es que el programa pide los dos modelos expropiatorios, que son muy parecidos, por eso les digo que estos cuadros son interesantes y importantes para obtenerlos. Plazo de 15 días para contestación de demanda, es un juicio ordinario. Apertura a prueba por 30 días, alegatos, y la sentencia, obviamente que esta sentencia, como toda sentencia judicial, puede ser recurrida, ¿no? Los organismos que intervienen en el avenimiento también pueden intervenir o también deben intervenir en el procedimiento judicial. Es decir, el Tribunal de Tasaciones, si hay comisiones de tasaciones, oficinas técnicas especializadas y demás, también participan, porque en ese juicio también se tasa, ¿no? Y obviamente, como yo particular puedo no estar de acuerdo, también puedo ofrecer un perito que tase por mi parte. Doctor, después, sí. ¿Es el procedimiento judicial el que comprende un juicio ordinario? ¿Cómo? ¿El juicio ordinario está dentro de lo que sería el proceso judicial para lo que es la expropiación? Sí. Bien, lo anoté bien. Gracias. Sí.
Sí, no es sumario ni sumarísimo, vos fíjate los plazos. Fíjate los plazos que tenemos. Bien. Bueno, obviamente que si se trata de una expropiación nacional, esto corre a través del juez federal, ¿no? De la justicia federal, y si se trata de una expropiación provincial, va a ser el juez en lo civil y comercial común, el que va a llevar este procedimiento. Es importante tener en cuenta cuándo la expropiación queda perfeccionada. ¿Cuánto la expropiación queda perfeccionada? Estamos con tiempo, me quedan, si no me equivoco, 15 minutos más aproximadamente. Lo voy a dar rapidito para terminarlo, o por lo menos para darles un par de conceptos para que ustedes no los dejen colgados. La expropiación queda perfeccionada cuando concurren 3 requisitos. La sentencia firme, es decir, cuando está firme la sentencia, cuando no puede ya ser recurrida, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Procesal civil. Cuando hay toma de posesión, segundo requisito, es decir, tengo la sentencia y tomé la posesión. Estado, provincial, nacional, tomó la posesión. Y además, obviamente, si tomé la posesión, ¿qué hice? Pagué la indemnización. Entonces, con estos 3 requisitos, sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización, la expropiación, el proceso expropiatorio, el proceso judicial o la expropiación en sí, queda perfeccionada. Obviamente que una vez que está imperfeccionada, voy a ir al registro de la propiedad que corresponda, voy a inscribir, si se trata de un bien inmueble, voy a inscribir los bienes a nombre del Estado Nacional y demás. Bueno, esto que ustedes ya estuvieron viendo en adquisición del dominio, ¿no? El Estado tiene que recurrir a los mismos organismos para darle publicidad a estas situaciones. ¿El expropiante puede desistir de la expropiación? Sí, puede desistir. ¿Cuándo? Bueno, mientras, de la demanda sobre todo, mientras la expropiación no haya quedado perfeccionada. Es decir, que si está perfeccionada, no hay desistimiento posible. ¿Está claro? Sí, sí. Si está perfeccionada, obviamente yo, Estado, que soy el que estoy impulsando el juicio, no puedo desistir. Bien. Pero una cosa es el desistimiento que uno puede hacer judicialmente y otra cosa es el abandono de la expropiación. Acá vamos a empezar a ver algunas figuras que son importantes. Una es el abandono de la expropiación. Otra figura importante es la expropiación irregular y expropiación diferida. Expropiación irregular y expropiación diferida. Y otra figura que me parece importante es el de la retrocesión. El de la retrocesión. Tengan en cuenta esas figuras, porque si ustedes están dando expropiación, son preguntas que pueden entrar. Incluso si no están dando expropiación, podríamos decirle en la pregunta de examen, discúlpeme, ¿me puede hablar de expropiación irregular, por ejemplo? Bueno, vamos a ver rápidamente de qué estamos hablando. Tengan en cuenta este tema para saberlo bien, y por eso yo soy insistente con esto. El perfeccionamiento de la expropiación, ¿cuándo se da? Ya dijimos, ¿se puede desistir de la expropiación? Sí, siempre que la expropiación no esté perfeccionada. Bien. Vamos a ver ahora, dije, abandono de la expropiación. ¿Cuándo hay un abandono? ¿Por parte de quién? Bueno, por parte del Estado, está claro. Por parte del Estado. Y lo que tenemos que tener es que se va a tener por configurado
el abandono cuando no se promueve el juicio dentro de los plazos dispuestos. ¿Quién no promueve el juicio? El Estado. Es decir, tengo la ley de expropiación, no hubo avenimiento y no promoví el juicio. Si esa no promoción del juicio es por un periodo de tiempo determinado, se entiende que el Estado hizo abandono de la expropiación. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, profe. Entonces, ¿cuáles son esos plazos? Bueno, tanto la nación como la provincia dice que se va a tener por configurado el abandono siempre que el expropiante no promueva el juicio dentro, y fíjense que hay diferentes plazos, y esto ténganlo en cuenta, lo dice la ley, cuando lo lean en la ley lo van a tener. Hay abandono cuando pasaron 2 años de vigencia de la ley que autoriza la expropiación por causa de utilidad pública, cuando se trate de esa expropiación sobre bienes individualmente determinados. Es decir, la ley que declara la utilidad pública de la expropiación es sobre bienes individualmente determinados. No dice bienes inmuebles, no dice bienes muebles, dice bienes individualmente determinados. Yo sé que lo que voy a expropiar es la plaza que está frente a la Facultad de Derecho. Bueno, si durante 2 años, desde que tengo esa ley, no inicié el juicio, considero que el Estado abandonó la expropiación. Este plazo se amplía a 5 años cuando los bienes están comprendidos dentro de una zona determinada. Es decir, cuando hablamos de una determinación genérica. 5 años cuando los bienes están dentro de una zona determinada. Y va a ser de 10 años cuando se trate de una enumeración genérica, que en realidad, más que determinar en una zona, digo, bueno, voy a expropiar los bienes, qué sé yo, todos los bienes de Daniel Núñez. Bueno, ¿cuáles son los bienes de Daniel Núñez? Y bueno, no sé, hay que determinarlo. Es una determinación genérica. ¿Está claro? Entonces, en esos casos, el plazo es de 10. Entonces, tengan en cuenta, 2, 5 y 10. Si no hay promoción de juicio dentro de esos plazos, se considera que hay abandono de la expropiación. Hay un procedimiento y demás, lo dejo que lo lea. ¿Cuándo la expropiación es irregular? Obviamente que la expropiación regular supone una declaración legislativa de utilidad pública, ¿no? En la expropiación irregular, existe esta ley, pero el afectado, es decir, el expropiado, empieza a sufrir el agravio en su derecho de dominio sin pago de la pertinente indemnización. Es decir, ya empezó a afectar mi dominio, mi derecho de propiedad, pero no me pagaron. ¿Existe la ley? Sí. Existe la ley. Entonces, la expropiación se considerará regular cuando el expropiado acciona contra el sujeto expropiante a fin de que éste, en cumplimiento de la voluntad legislativa, que era la que decía, bueno, expropien por utilidad pública, adquiera el bien calificado de utilidad pública y proceda al pago de la indemnización correspondiente. Entonces, en este caso, fíjense que en la regular es ley, desapoderamiento con indemnización.
o agravamiento del derecho de propiedad con indemnización. En la irregular hay ley, se empieza a agravar el derecho de propiedad, pero no hay indemnización. ¿Quién es el que acciona? El titular del derecho de dominio. A diferencia del procedimiento regular, que el que acciona es el Estado. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que el propietario sufra un agravio en su derecho de propiedad, que exista esta ley formal y que concurran cualquiera de estos tres supuestos que voy a decir que están en la ley. Que están en la ley. Esto que estoy diciendo no es teoría, no es doctrina, sino que es ley. La ocupación material del bien del expropiado sin el pago de la correspondiente indemnización. Recuerden que yo hoy mencionaba que para que haya desapoderamiento tiene que haber indemnización correspondiente. O que la situación de indisponibilidad de hecho en que se coloca la cosa mueble o inmueble por ley, que exista, una situación de indisponibilidad, es decir, no hay desapoderamiento pero tampoco la puedo usar. De hecho no la puedo usar. Entonces, en ese caso, también podría decir, bueno, como no la puedo usar, voy a juicio para que me indemnicen, porque ya hay una ley que justifica mi derecho a que me paguen. Y el tercer supuesto, puede ser que la restricción o limitación es indebida, que pesan sobre el objeto de la expropiación, sean lo suficientemente vamos a decir, fuertes, como para que también a mí me genere un agravio y tengan que pagarme. Entonces, repaso nuevamente estos puntitos. Son requisitos de la expropiación irregular que el propietario sufra un menoscabo, que medie la ley formal y la concurrencia de cualquiera de estos tres supuestos. Ocupación material sin indemnización, indisponibilidad de hecho sin indemnización, o restricción o limitación indebida sin indemnización. ¿Está claro? Ahí resumida. Bueno, obviamente ahí también hay un procedimiento. Yo tengo 5 años para demandar, es decir, desde que me generaron, vamos a poner el desapoderamiento y no me indemnizaron, tengo 5 años contados para iniciar la acción. Si no, la pierdo. Y el procedimiento de expropiación irregular es bastante similar al de la expropiación regular, el procedimiento judicial, digo. Yo también mencioné otro concepto que es el de expropiación diferida, que es cuando mediando varios bienes calificados de utilidad pública, es posible someter a un grupo de estos bienes a un régimen que permita la libre disponibilidad de los mismos, de sus propietarios, hasta el momento que el expropiante los requiera. Es decir, yo expropié, yo no, sino el Estado expropió un grupo de bienes y fue agarrando por partes, es decir, fue difiriendo la expropiación. ¿Se entiende la expropiación diferida? Es decir, se va difiriendo en el tiempo este proceso. Los requisitos obviamente tienen que recaer sobre bienes inmuebles en este caso. La calificación legal de utilidad pública y la calificación de la obra o los planes como ejecución, tiene que haber además una resolución que determine la expropiación diferida. Y además, obviamente, se debe decir cuáles son los bienes que quedan sometidos a este régimen de deferimiento. También lo pueden leer de los artículos correspondientes en procedimiento, creo que son el 22 en la ley nacional y el 33 en la ley provincial. Y finalmente, para terminar, y ya cortar la clase, pero bueno, cualquier cosa consulta me la hacen llegar,
hablamos de la retrocesión. ¿Qué es la retrocesión? Bueno, la retrocesión es el derecho real, más que derecho real, es la posibilidad de volver para atrás la expropiación. Es decir, reclamar la restitución del bien expropiado. Es cuando el expropiante no le da el destino o le da un destino diferente al que fue calificado de utilidad pública por el legislador. Es decir, vos me expropiaste la casita azul para hacer un centro de atención a las víctimas de la trata de personas. Y resulta que lo estás utilizando como un depósito municipal. Con lo cual, vos le diste una utilidad diferente a la que fue calificada por ley. Por lo tanto, yo te inicio un juicio a vos, Estado, para que me devuelvas ese bien expropiado. Eso es el proceso de retrocesión. Tiene que entonces haber dos requisitos. Primero, que al bien expropiado se le dé un destino diferente o distinto al previsto en la ley expropiatoria, o cuando el bien expropiado no se le diera destino alguno por un plazo de 2 años, computados desde que la expropiación quedó perfeccionada. Fíjense que esto es diferente al abandono de la expropiación, que era cuando no se inició juicio. Acá juicio hubo porque la expropiación está perfeccionada. Lo que pasa es que hubo sentencia, hubo indemnización, hubo todo, pero la casita azul, el inmueble que es la casita azul, hoy funciona como un depósito municipal y no como un centro de atención a las víctimas de trata. ¿Se entiende? Claramente que en este proceso, si me devuelven la casa, yo tengo que devolver la plata, ¿no? Está claro eso, no es que es gratuito, gané, porque si no hay un enriquecimiento sin causa del sujeto expropiado. ¿Cómo se formaliza eso? Bueno, lo pueden leer. Incluso hay 3 excepciones fijadas por ley. 3 excepciones fijadas por ley. Entonces, en la retrocesión, fíjense cuáles son los requisitos o cuándo procede y cuáles son las excepciones fijadas por ley. Bueno, chicos, chicas, esto es todo por expropiación. Cualquier consulta me la hacen llegar al mail que ustedes ya tienen. Los despido. Bueno, profe, Cualquier gracias. duda ya. No, por favor, disculpen que se me hizo un poquito tarde para arrancar la clase. Bueno, gracias, Bueno, profe. listo. Chao, Chao, hasta luego. gracias. Gracias. Chao, adiós. Chao.